de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, les serán retenidos. ¿Qué le parece, amados? Hacemos una oración en esta hora. Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, porque hoy estás acá con nosotros, has traído a tu pueblo, a los que hoy querías que escucharan esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Y te adoramos, te exaltamos, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede sentarse, amado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esta palabra de hoy, amado, el Espíritu Santo me la ponía fuertemente en el corazón. Y el Espíritu Santo me decía: David, sin mi ayuda, David, si yo no estoy con el cristiano, si yo no estoy en el corazón, el cristiano va a claudicar. El cristiano va a comenzar a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es algo, amado, que nosotros necesitamos. Definitivamente necesitamos. Sin el Espíritu Santo de Dios no podríamos hacer nada. ¿Sabe cómo es el Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano? Como el aire que usted respira. Usted puede respirar un momentito ahí profundamente, puede hacer así. Puede respirar este lindo aire aquí fresquito en esta iglesia. Así es tan vital en la vida del cristiano, en la vida del creyente, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Señor nos ha estado hablando, el Señor nos ha estado enfocando en este tema, y el día de hoy, amado, el Espíritu Santo quiere tocar nuestras vidas, quiere que cosas grandes pasen en cada vida y en cada corazón. Me llama mucho la atención, amado, por qué el Señor Jesús sopla y les imparte el Espíritu de Dios. Dice que Él resucitó esa mañana, que fue la mañana de la resurrección. Por la tarde estaban los discípulos reunidos. Estaban todos escondidos. ¿A dónde dice que estaban? En un lugar, porque tenían miedo de los judíos. ¡Ay! Que no nos vean, ¿verdad? Porque así como mataron a Jesús, así nos van a nosotros a encerrar o encarcelar. Tantas cosas que pensaban los discípulos, y estaban por temor ahí, encerraditos. Y mientras ellos estaban encerrados, ¿qué pasó, amado? ¿Qué clase de aparición? Se le aparece en vivo y a todo color el Rey de Reyes. ¿Por qué no le da un aplauso a ese Rey de Reyes? Se le aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores en persona a esta gente. Aleluya. Y dice que una vez que se apareció, ¿qué es lo primero que hace? Les enseña sus manos preciosas, les enseña sus pies, les enseña las cicatrices de las heridas, de los clavos que fueron traspasados. Y yo he escuchado testimonios de gente que han visto al Señor Jesús y dice que lo han visto y que es un hueco completo. Dice que la luz traspasa esos huecos que el Señor tiene, esas heridas tan grandes en sus preciosas manos, en sus pies, en su costado. Aleluya, porque no fue un clavito así porque así. ¿Cuántos se han pegado un bajón? Los que trabajamos en construcción, hermano Vladimir, ¿verdad que sí? Con un martillo. ¡Ay, cómo duele! O yo tengo una pistolita de esas que son de clavo de finish, para los que son aquí carpinteros y trabajan en construcción. Clavo de finish, de esas que ¡pam! Tira así duro, ¡pam!
y se me metió un clavito, hermano, me cruzó de lado a lado el dedo. Y apenas lo vi y lo jalé rápido para no pensarlo mucho. ¿Cómo dolió? Amado, ¿cómo puede ser un clavo así de grueso donde el Señor fue traspasado? Esas heridas se las enseñó a los discípulos y les dijo: los envío a ustedes. ¿A quién? A los discípulos. ¿Para qué? Para que llevaran el mensaje de Jesús, para que ellos siguieran predicando su evangelio. El mensaje, la tarea que Dios les estaba dando era una tarea maravillosa. Vaya, sigan ustedes, tienen que seguir adelante. Yo morí por ustedes, pero ahora sigan adelante, predicando, haciendo la voluntad del Padre. Así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y les dice esa palabra, pero después ¿qué hace? Aleluya. Sopló. Dice que sopló el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. La importancia, amado, ya habían estado con el Señor 3 años y medio. Ya habían estado viéndolo, haciendo milagros, prodigios, maravillas, haciendo cosas espectaculares, cosas grandes. Pero vea la importancia. ¿Por qué Dios? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo imparte, le sopla? Porque sin la llenura los discípulos no podían ser fieles a Dios y cumplir el llamado de ser enviados. Necesitaban el soplo, el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, maravillosa. ¿Qué implica tener el Espíritu Santo de Dios dentro? Te pregunto, ¿qué implica tener el Espíritu Santo de Dios dentro? Es algo poderoso, amado. Es algo maravilloso. Amado, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en el ámbito espiritual o en el mundo espiritual invisible que nosotros no vemos, pero visible para las fuerzas demoníacas, significa todo. Vuelvo y lo repito, nosotros no podemos ver en el ámbito espiritual, no podemos ver en el mundo espiritual, pero sí las fuerzas demoníacas, sí el infierno, sí los demonios, y ellos identifican y saben quién vive en ti. Ellos saben la luz que tú estás radiando por dentro. El enemigo y los demonios saben quién tú eres. ¿Cuántos están conmigo? Saben que tú eres un hombre de Dios, que tú eres una mujer de Dios. Claro, tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos tentaciones, tenemos tantas cosas, porque seguimos siendo seres humanos, pero con el Espíritu Santo de Dios por dentro. Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos levanta. Él nos da su mano, Él nos da fuerza para no caer en la tentación. Implica todo. Cuando el Señor sopla ese Espíritu de Dios sobre ellos, es algo impactante en el mundo espiritual. Aleluya. ¿Por qué es tan importante para Jesús haberse aparecido de la nada en medio de ellos y haber soplado? ¿Qué importancia más grande tenía esto? Bendito Dios. Jesús, al soplar el Espíritu Santo de Dios, les da una autoridad irresistible, les da una autoridad imparable, un poder que las fuerzas del infierno identifican y huyen despavoridos. Eso pasa. El Señor sopla sobre sus discípulos y los prepara y les dice: van a ir a hacer una tarea. Amado, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando usted se mete en las cosas de Dios, de inmediato adquirimos la tarea de llevar la luz de Cristo al mundo, de hablarle a alguien de Jesús. En el momento que tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, nos comenzamos a acercar a Dios, comenzamos a tener experiencias
experiencias sobrenaturales con Dios, el Señor comienza a usarnos. ¿Para qué? Para atraer a otros al Evangelio, para atraer a otros a la luz de Cristo. Aleluya. Pero Él nos prepara de una manera por dentro que alguien quizá no puede ver lo que tú tienes por dentro, pero en el mundo, en el ámbito espiritual, sí pueden ver lo que hay dentro de ti. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante para Jesús esto? Porque Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén sin que fueran llenos del Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Hechos 1:4. Acompáñenme a esta escritura. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Amado, ¿por qué el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, muchachos? Aguántense un poco, todavía no salgan de la ciudad, porque viene algo sobrenatural sobre vosotros. Amado, el día de hoy, un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo de Dios, le pasa como el abejón. ¿Han visto el abejoncito? El abejoncito va volando, y pum, pega en la pared. Va volando y pum, pega con la banca. Pega con todo. ¿Por qué? Porque anda como a ciegas. Un cristiano sin el Espíritu Santo de Dios por dentro, amado, vive fallándole a Dios, vive haciendo cosas que no le agradan a Dios, vive tomando decisiones equivocadas, vive metiéndose por el camino que no se tenía que meter. Pero cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo de Dios, es algo súper importante, porque Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va guiando a donde tú y yo necesitamos ir. Es tan importante que el Señor Jesús les es muy específico y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan sido investidos de el Espíritu Santo de Dios o de la promesa. Amados, estamos en la dispensación de la iglesia o la edad de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene a la tierra y se manifiesta de una manera sobrenatural, ahí comienza la edad de la iglesia. Entonces el Señor establece su iglesia. Un tiempo sobrenatural, un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Cuando el Señor parte de esta tierra y el Espíritu Santo de Dios desciende y se manifiesta, comienza nuestro tiempo. Y aleluya. ¿Y cuánto llevamos ya en la edad de la iglesia o en el tiempo de la iglesia o la dispensación de la iglesia? Llevamos para 2000 años, 25. Bastante, 2000 años, 26. Aleluya. Los discípulos creían y decían: es que ya Él pronto viene, ya casi viene el Señor. Ellos creían que en esos años el Señor Jesucristo iba a regresar. Nunca se imaginaron que iban a pasar más de 2000 años. En el tiempo, el periodo, la dispensación de la iglesia. Y hasta el día de hoy le estamos esperando. Aleluya. Ahora hay algo importante que hace Dios. Vea lo que hace Dios. Dios Padre decide venir Él mismo en espíritu a morar con su iglesia. Se lo repito, Dios Padre decide venir Él mismo en espíritu. Por eso se llama el Espíritu de Dios, a morar con su iglesia hasta la venida misma del Señor Jesús. Dios habla todos los idiomas y nos regala un nuevo idioma celestial a la iglesia. Amado, vea qué lindo que es Dios. Dice: yo quiero habitar con mi iglesia. Toma forma de espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y viene a morar entre nosotros. ¿Usted sabe por qué está hoy acá en la iglesia? ¿Usted sabe por qué usted, aunque tuvo luchas, tuvo dificultades, tuvo cosas para venir,
Hoy usted venció y hoy usted está acá sentado edificando su vida espiritual, escuchando la palabra, porque el Espíritu de Dios lo trajo esta noche. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él nos trae, Él nos atrae a Cristo. El Padre dijo: yo mismo en espíritu estaré en mi iglesia, viviré dentro de mis hijos, trabajaré con ellos, les ayudaré. Dios mismo, aleluya, en espíritu decide bajar. Pero Él hace algo nuevo. Usted sabe que Dios a cada rato, Él es un Dios que Él inventa las cosas. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios creador, que le gusta estar creando las cosas? ¿Verdad que sí? Dios está constantemente creando las cosas. Y se le ocurrió algo maravilloso al Señor. Se le ocurrió algo lindo al Señor. Dice que Él hace todos los idiomas, le hizo todos los idiomas, pero se le ocurrió regalarnos un idioma celestial. Bendito el nombre de Jesús. Y al Señor se le ocurre hacer algo especial, algo maravilloso que nosotros debemos de entender. Pero antes de entrar a ese idioma celestial que nosotros que les voy a recordar, porque ya usted lo sabe, quiero que usted se recuerde cómo fue que pasó, cómo se cumplió la promesa, cómo se cumplió la promesa del Padre para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Y cuando lo tenga, dígame un amén para saber que usted lo tiene. Hechos capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer del versículo 1 en adelante. Y usted va a ver la maravilla de cómo el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural dentro de nosotros, en la tierra, en el mundo. Bendito el nombre. ¿Cuántos lo tienen? Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, un viento recio como un huracán, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer una pausa ahí en el verso 4. ¿Cuántos han oído que las lenguas no son de Dios? ¿Cuántos han oído que no deberíamos nosotros de hablar en lenguas? Hay gente que no cree en las lenguas. Hay gente que más bien hablan en contra de las lenguas. Y lastimosamente hay gente que no le gusta eso y dice: no, a esa iglesia yo no voy porque esa gente habla una cosa rara. Aleluya. Lastimosamente hay familias. Una familia una vez me dijo: pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, mejor vamos a comenzar a visitar otra iglesia. Y yo le dije: bueno, amadito, si usted quiere visitar otra iglesia y son verdaderos cristianos, allá van a hablar en lenguas también. Así que yo no sé cuál va a encontrar. Amado, es una bendición recibir el idioma del cielo. Es una bendición como el Espíritu Santo se comenzó a manifestar de una manera sobrenatural. Y una de las cosas que Él trajo y quiso hacer nueva, aleluya, es que le dio a su pueblo, a su iglesia, un idioma celestial que no podemos entender, pero que usted y el Señor sí. Usted cuando habla en lenguas y cuando yo hablo en lengua, el Señor sabe lo que usted está diciendo y lo que yo estoy diciendo, aunque nuestra mente no lo logre entender. Entonces el verso 4, ahí hice una pausa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el verso 5. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Ojo a lo que pasó, cómo Dios habla todos los idiomas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, los galileos, que eran judíos, estaban hablando en lenguas que no eran judías. El verso 9: pardos, oiga, de todas las naciones, de pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y por el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndonos a otros: ¿qué quiere decir esto? Amado, esta parte a mí me emociona. ¿Por qué? Porque el Señor habla todas las lenguas, habla todos los idiomas. Y ese día al Señor, al Espíritu Santo, le plujo que los judíos hablaran chino, que los judíos hablaran árabe, que los judíos hablaran tantas lenguas diferentes. Ahí menciona un montón de nacionalidades que hablaban otros idiomas y comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían hablado. ¿Qué le parece, amado? O sea que cuando usted y yo, ¿cuántos hablan en lenguas acá? Los que hablan en lengua, es muy posible que cuando usted está hablando en lengua, usted está hablando en polaco. Y usted le está dando un mensaje a un polaco y nadie entiende, pero sí entiende el polaco. ¿Cuántos me están siguiendo? O usted está hablando en lengua, yo estoy hablando en lengua y comienzo a hablar en chino o en árabe o no sé cómo, tantas cosas. Amado, y cuando yo me pongo a escuchar gente que hablan estos idiomas, a mí me gusta mucho ver la televisión, ver las noticias, etcétera, y uno escucha idiomas diferentes. Yo digo, esa gente está hablando en lenguas igual que nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque a Dios le plujo regalarnos un idioma maravilloso. Y aunque la gente a veces critica y no entiende, aquí mismo los criticaron. Vean lo que dijeron aquí en el verso 12. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Están borrachos toda esta gente. Porque el mundo natural no puede entender cuando usted y yo nos llena el Espíritu Santo y comenzamos a hacer cosas sobrenaturales. El mundo natural no puede entender, pero más bien van a criticar. Más bien van a decir: esos cristianos están locos. Amado, a Dios le plujo venir en espíritu. Al Padre le plujo venir en espíritu, meterse en el cuerpo de un ser humano y decir: el Espíritu Santo de Dios ha venido a la tierra y comenzó la dispensación, el periodo de la iglesia. Y hasta el día de hoy, usted y yo tenemos el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y de tener un idioma celestial. Ahora, no todos los cristianos hablan en lenguas, pero eso no significa que el Espíritu de Dios no esté en ellos. Quiero hacer esa aclaración. No todos los cristianos hablan en lenguas, pero eso no significa que usted no es salvo.
eso no significa que usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Las lenguas tienen que ver con una manifestación específica del Espíritu de Dios en el creyente. Aleluya. Y hay hombres y mujeres que han muerto y que están en la presencia del Señor y nunca hablaron en lenguas. Aleluya. Pero se perdieron una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que el que habla en lenguas se edifica. Eso es un secreto espiritual, amado. ¿Qué dice la Escritura? Que el que habla en lenguas se edifica. Aleluya. Y esa parte, amado, sí que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender lo que significa edificarse. Bendito el nombre del Señor. Debemos de entender lo que significa edificarse por dentro. ¿Cuántos de los que están acá les gusta ir al gimnasio, hacer ejercicios? ¿Aló? Bueno, algunos me ven la barriguita y me dicen, pastor, usted no. ¿Verdad que sí? Amado, cuando usted va al gimnasio, usted comienza a hacer ejercicios. ¿Y qué le comienza a pasar a usted? Se comienza, en otras palabras, a edificar su cuerpo. Y usted se siente bien. Y usted se siente, ay, qué rico, me siento, no sé cómo te digo, como en acción, como activo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y quizá nadie sabe que usted viene del gimnasio, pero usted sabe cómo usted se siente. Porque eso es por dentro. O sea, cuando usted va al gimnasio, en el gimnasio usted siente rico, hizo ejercicio, su cuerpo se sintió bien. Usted, si se montó en la máquina de correr, usted corrió por 20 minutos ahí y su cuerpo se sintió bien. Su cuerpo físico se va mejorando, se va edificando. Su cuerpo físico va tomando hasta forma. Cuando usted se da cuenta y usted se mira en el espejo, dice, pero vean, un musculillo aquí yo no lo tenía. ¿Verdad que sí? Pero que vea, ya me veo más, ¿cómo le digo yo? Más guapetón. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va edificando. Dice la Escritura que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué le pongo el ejemplo del gimnasio? Porque lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando el cristiano habla en lenguas, en lo personal, en su oración con Dios, en su cuarto, en su auto, donde nosotros estamos. Hermano, hay veces que yo me siento triste, hay veces que yo me siento de una manera media, no muy positiva que digamos. ¿Y sabe qué comienzo a hacer yo? Comienzo a hablar en lengua yo solito en mi casa, en mi carro. Y comienzo a hablar en lengua porque es un idioma que usted está hablando con Dios. Usted no lo entiende con su mente, pero usted está hablando con Dios en otras lenguas. Y el Espíritu el Espíritu Santo comienza a edificar su vida. Acabo llorando en la presencia de Dios. Acabo pensando las cosas de otra manera. Acabo pensando cosas distintas que no pensaba. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hablamos el lenguaje del Espíritu, el Espíritu comienza a engrandecerse por dentro. Y ya las debilidades que teníamos, esas debilidades comienzan a hacerse pequeñitas. Ya lo que era una tentación para usted, tan fácil de caer, ya usted dice, ya me siento más fuerte. Hay algo que me pasa. ¿Por qué? Porque usted está con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios y se está edificando en otras lenguas. Así que, si usted no habla en lenguas, está bien, no habla en lenguas. Pero si usted habla en lenguas, mejor todavía. Dice la Escritura que nosotros podemos desear los mejores dones.
Y uno de los dones es hablar en otras lenguas. Aleluya. He conocido de evangelistas poderosos que Dios ha usado en todo Iberoamérica. Y esa gente trajeron muchas almas para Cristo y nunca hablaron en lenguas. Ser llenos del Espíritu de Dios. Vea lo que dice en Efesios 5:15. Y ya con esto voy cerrando esta prédica. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vea, amado, y me llamaba la atención esta comparación que hace la Escritura. Dice: no os embriaguéis con ¿qué? Con vino, con licor, sino que sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué comparación más curiosa? ¿Qué siente una persona que bebe vino? ¿Qué siente una persona que bebe licor? Yo me pongo a ver gente que puede sentarse en una barra y tomarse 25 botellas de cerveza. Yo no sé dónde se meten esa cerveza, amado. Pero yo con una Coca-Cola y ya no me cabe otra. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero hay gente que se pueden tragar 25 botellas de cerveza sentados en una barra. Entonces yo me pongo a preguntar, ¿qué comparación la de la Biblia? ¿Qué comparación hace aquí el apóstol Pablo al respecto? Yo me imagino, porque yo nunca he tomado cerveza, pero voy a ser honesto, no sé ni a qué sabe una cerveza porque nunca la tomé, ni pienso tomarla. Pero ¿qué sentirá, qué placer sentirá aquellos que han tomarse una cerveza y otra y otra? Yo me imagino que debe haber un placer especial, ¿no? Para que puedan tomarse un montón de cervezas. Amado, y vea la comparación de la palabra. Hay un placer mucho más grande. Hay un placer mucho más poderoso. Hay un placer que va mucho más allá de tomar licor y de embriagarse con el vino y con la cerveza de esta tierra. Hay un placer mucho más grande, mucho mayor, que es embriagarse con el Espíritu Santo de Dios. Hay un placer que la Biblia lo compara de una manera muy curiosa. Amado, ir descubriendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas cada día nos da más placer en el mundo espiritual. Les repito, ir descubriendo, ir conociendo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en sus áreas, en sus etapas, en sus facetas. Cada día más vamos conociendo al Espíritu Santo de Dios, nos vamos edificando. Vamos creciendo en el Espíritu y el Señor comienza a usarnos de maneras sobrenaturales. El Señor comienza a usarnos de maneras sobrenaturales. Acuérdate que siempre le he dicho, el enemigo imita las cosas de Dios. O sea que si usted se puede embriagar con vino y con cervezas en este mundo, usted puede 1000 veces embriagarse con el Espíritu Santo de Dios y tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios. Hay una palabra, y con esta palabra, amado, yo quiero cerrar, donde el Señor menciona
cosas que van a pasar en estos días, cosas que van a pasar en estas semanas, cosas que van a pasar antes de que venga y que sea la venida del Señor. Y lo profetizó en Joel y también en Hechos se profetiza esta palabra. Y con esto yo quiero cerrar. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se vaya poniendo en pie, por favor. Póngase en pie, amado. Busque conmigo este verso tan hermoso acá en Hechos, capítulo 2, verso 16. Yo quisiera que los hermanos que adoran vayan pasando aquí al frente, por favor. Aleluya. Vea lo que dice Hechos 2:16. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se lo repito. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por esa palabra? ¿Se atreve usted a darle una gloria? Aleluya, por esta palabra tan linda. Para los que tenemos jóvenes, para los que tenemos niños, para los que tenemos los ancianos, amado, hay una promesa que pronto, muy pronto, y ya se está cumpliendo en muchas vidas, en los postreros días. ¿Cuándo iban a ser los postreros días? Esos días que estamos viviendo son los postreros días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo en esta hora y que le digas: Espíritu Santo, derrámate sobre mí. Aleluya. Yo quisiera que pongamos esa alabanza que estamos poniendo de Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.